No es malo leer la Biblia. Amén. No digas amén. Quiero compartiros un tema que en algunas ocasiones, últimamente, el Espíritu Santo me lo está recordando mucho. Es uno de los temas que con el paso del tiempo el Señor te va concediendo otra serie de palabras, de consejos, y en el buen sentido lo dejas un poquito arrinconado con el paso del tiempo. Pero últimamente el Espíritu Santo en algunos lugares me está llevando a administrarlo. ¿Por qué? Porque el tema que se administra es muy importante. Amén. Y muy necesario. Abrimos las Escrituras en el libro de Job, capítulo 42. Vamos a leer unos versos de la palabra que creo que nos pueden hacer bien a todos nosotros. Fíjense. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Inclina tu rostro por respeto al Señor, cierra tus ojos. Te voy a rogar que pongas tu mano sobre el joven que tienes a tu lado, sobre su hombro. Que hagas una oración al Espíritu Santo por él, por su casa, pues el Señor nos ha llamado a bendecir. Bendice su casa, su familia, su hogar, y ruega que de una manera especial el Espíritu Santo abra su corazón y su entendimiento para la palabra de gloria y hermano José, pastor de la iglesia de Jardín, por favor, haz una oración. Le damos la gloria y la honra, Señor, en esta bendita tarde, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar, Señor. Queremos decirte, Señor, que nuestras vidas hoy podemos sentirte, Señor. Queremos decirte, Señor, que estamos orgullosos de pertenecer a tu familia, Señor. Y poder decir que somos hijos tuyos, Señor. Porque sabiendo que somos hijos tuyos, nos espera algo maravilloso, Señor. Nos espera una herencia preciosa. Por eso luchamos y batallamos cada día, Señor. Gracias por esa esperanza viva, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias por la juventud, Padre, que estamos en este lugar, Señor. En esta tarde, Padre, declaramos guerra, Señor. Guerra con todos los demonios, Señor. Declaramos, Padre, que la victoria ya está ganada, Señor. Y así algún debilitado hoy que diga el débil, fuerte soy, aleluya. Porque todo lo podemos en Cristo Jesús, que Él nos fortalece, Señor. Gracias, Padre, por este buen ambiente que hay en este lugar, Señor. Creemos que tú hoy tienes grandes cosas para nosotros. Eres un Padre bueno, un Padre amoroso, que siempre quieres lo mejor para tus hijos. Por eso creemos en tu palabra. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaremos. Por eso en esta tarde nos agarramos a tu promesa y creemos que el que se acerca a ti, Señor, algo bueno vas a tener para nosotros. Yo lo espero en esta tarde, Señor. Te pido, Padre, que uses de una manera muy especial, hermana Raúl, Señor. Hoy, Padre, hablas tú a través de él, Señor, porque yo reconozco hoy que necesito tu palabra, Señor. Esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra que restaura, esa palabra que anima, esa palabra que exhorta, esa palabra que nos dice por dónde tenemos que caminar, esa palabra de luz. Gracias por tu palabra. Usa a tu siervo de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos esta oración con un fuerte amén. Amén. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este discurso que está escrito en el libro de Job, capítulo 42, resuelve la disputa que Job tenía con Dios, porque es en ese momento y en ese lugar donde Job reconoce el derecho de Dios a hacer todo lo que él ha hecho. Cuando Job dice, yo sé que todo lo puedes, esas palabras no implican que desconocía que Dios al cual adoraba y servía no era todopoderoso. Nos estaba refiriendo ese yo sé que todo lo puedes a la omnipotencia de Dios, sino es el reconocimiento implícito de parte de Job de que Dios tiene un propósito ilimitable en cualquier cosa que Él hace, incluso en el sufrimiento que Él mismo ha pasado.
El sufrimiento de Job tiene un sentido para Dios, aunque Dios no se lo ha explicado y tampoco se lo ha justificado de manera alguna. El error de Job, a través de todo su libro, ha sido el reclamar, o más bien el exigir a Dios una respuesta del porqué del sufrimiento del justo, lo cual, cuando tiene un encuentro personal con el Señor, reconoce que es un error, pues dice él mismo que se ha metido en áreas que escapan a la comprensión humana. Por eso dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. El porqué del sufrimiento del justo es un misterio, hermanos. Hay una filosofía muy poderosa, que es tan fuerte esta filosofía que ha sobrevivido hasta el día de hoy, pero no os equivoquéis, no es de ahora. Ya en los tiempos de Job esa filosofía imperaba. Esa filosofía está manifestada en el libro de Juan, capítulo 9, cuando dice las Escrituras que yendo Jesús con los discípulos vieron a un ciego de nacimiento, y viéndole con una enfermedad de nacimiento de tal manera, dedujeron que había tenido que haber hecho un mal él. Pero claro, al ser ciego de nacimiento había dos filosofías. O lo que estaba pasando él era causa del pecado de sus padres, o quizá Dios en su presciencia había deducido el Señor que este hombre iba a hacer cosas malas y era un castigo que le sobrevino. Por eso le dice: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La filosofía imperante en aquel tiempo, en tiempos de Job e incluso ahora en este tiempo, es que cuando una persona hace lo justo y hace lo bueno, normalmente tiene que recoger cosas buenas y las cosas le tienen que salir bien. Pero en el libro de Job esa filosofía se hace añicos, porque encontramos al hombre más justo de su generación, que a pesar de actuar en justicia y estar apartado del mal y de los pecadores, le sobreviven una serie de calamidades las cuales no tienen explicación. Y Job, claro, no entiende por qué haciendo el bien le sobrevive el mal, porque es normal que el que mal anda, mal acaba. Pero no es normal que el que tiene al Señor por encima de todos sus caminos, en su corazón y en su mente, de repente le venga una crisis económica que no tenga ni para pagar el piso. Que intentando luchar y hacerlo mejor, de repente venga una enfermedad incurable a tu casa, la cual no hay salida. Que intentando hacerlo mejor y buscar a Dios y apartarte de este mundo pecaminoso, de repente viene el luto, el problema, la crisis, la amargura, y de ser un príncipe, de estar gozando, te ves revolcado como un animal en medio de la ceniza y tirado en el suelo. Por eso en Job se levanta una inquietud, una pregunta: ¿por qué sufro haciendo lo bueno? Amén. Pero cuando durante aproximadamente 38 capítulos Job ha estado exigiendo a Dios que le respondiera el porqué, Dios empieza a tratar con Job. Y cuando Dios trata con Job, en la exigencia de Job, ¿por qué sufro?, cambia. Job se da cuenta que cuando exige la criatura que el Creador le dé una explicación del por qué le están pasando esas cosas, se está metiendo en terrenos que exceden a la comprensión humana. Dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Que Dios haya roto el silencio y hablado con Job es mejor para él que cualquier tipo de reivindicación. La experiencia personal que llegó a tener con Dios, pues él confiesa: ahora mis ojos te ven. Trasciende el sufrimiento, el aislamiento y el sentido de la injusticia, tanto como llegó a trascender la mera teoría que tenía de Dios: de oídas te había oído. Pero hay un verso que es misterioso. Dice: por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿De qué se arrepiente Job? No puede ser de ningún pecado, pues la Biblia nos dice que Job fue justo.
Y cuando Dios después habla con los 3 amigos de Job, reivindica la justicia de Job y date cuenta, dice, vosotros no habéis hablado lo justo como mi siervo Job. Aquí tienes 2 lecturas preciosas. ¿Cómo que dice, no has hablado lo justo? Si Job, incluso en su tiempo de sufrimiento, ha llegado a maldecir el día de su nacimiento. Y ha estado siguiendo durante 38 capítulos, ¿por qué permites que me pase esto? Porque mira, cuando Dios examina la vida de Job, dice, mi siervo ha hablado lo que tiene que hablar, no ha hablado cosa mala. Porque cuando Dios trata con Job, amén, se da cuenta que no es Job el que habla, sino la herida. ¿No te das cuenta que a veces no somos nosotros los que hablamos, sino que es la herida la que clama? La herida del problema que tienes. Y a veces esa herida te hace altercar contra Dios. Pero Dios sabe que no eres tú, que es tu herida. Yo hubiera dicho amén. Y te voy a decir por qué. Porque tienes un Dios cercano que te comprende. Mira, Job no ha pecado. Es un hombre justo e íntegro. El mal que ha realizado a través de todo el libro que lleva su nombre ha sido el exigir a Dios una respuesta del porqué del sufrimiento del justo. Pero unos versos antes, Job ha reconocido su error, dice cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, por lo tanto hay una confesión y un arrepentimiento. Entonces, ¿de qué se arrepiente Job? Porque dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Es que Job había perdido la salvación, necesitaba reconciliarse verdaderamente con el Señor. Mirad, este verso hay que entenderlo a la luz de que en ocasiones algunas palabras no son traducidas de la mejor forma posible. Y fijaos, la palabra traducida como arrepentimiento debería haber sido traducida mejor, como es en algunas otras versiones, como me reconforto. Entonces el verso quedaría así: he sido reconfortado, aunque todavía estoy sentado sobre el polvo y sobre las cenizas. ¿Lo entiendes? He sido reconfortado, aunque todavía estoy sentado sobre el polvo y sobre las cenizas. Y esto tiene un mensaje terrible para nosotros. Mira, Job todavía sufre, todavía está sentado sobre un montículo de cenizas. Imaginaos un poquito la vida de este hombre. Era el hombre más rico de todos los orientales. Cuando él hablaba, los ancianos callaban la boca y los príncipes palidecían. Los niños salían corriendo. Y ahora ese hombre tan grande, fijaos, está sentado en un montón de cenizas. Tiene una lepra maligna. Su picor y su malestar es tan grande que dicen las Escrituras que para buscar alivio se tiene que sentar sobre ceniza y rascarse con un cacho de teja. La Biblia nos dice que su carne estaba en tal estado que se pudría encima de sus huesos y su carne criaba gusanos. Por el día buscaba el alivio de la noche, y cuando era de noche, la Biblia nos dice que se le aparecían los fantasmas de la noche, esto es, demonios para atormentarle, diciéndole palabras como esta: ¿dónde está tu Dios? ¿No le servías y le adorabas? Tanto era el sufrimiento de este hombre que por el día quería que se hiciera la noche y por la noche esperaba que se hiciera el día. Tiene el luto de 10 hijos, abandonado de sus amigos y de su esposa. Se encuentra solo, tirado en el suelo. Pero fijaos qué palabra. Ya que Dios ve que Job no puede elevarse a donde él se encuentra, Dios desciende a donde está Job. Sabía Dios que Job no podía subir donde él estaba, pero ya que Job no podía subir, es Dios quien desciende para estar con él. Te voy a decir una palabra: Dios desciende para tratarte como un igual. Se pone a tu nivel. Porque en muchas ocasiones se entiende
que no tenemos fuerzas para subir donde Él está. Pero qué Dios más bueno tienes, que ya que tú no puedes subir porque no tienes fuerza, desciende Él para estar contigo. Y empieza a tratar